Bueno, pues ala, vamos a brindar, Pues vamos a ver. aunque sea con agua. Por supuesto, brindamos con agua porque es además la vida, ¿eh? Yo siempre se lo digo a la gente, además yo soy de brindar con la mano izquierda. ¿Y tú, Ana? Eh, no sé, con la derecha, con la Tú con derecha. la derecha. Sí. Bueno, pues yo es que ya he puesto esto en marcha, lo de hacer todo al revés, porque Ah, sí, no me creo mucho las cosas que nos han contado. Anne Netley, sí, ¿es tu seudónimo? seudónimo. Creo. Claro que sí, madre mía, todas las vidas contigo. Lo traemos aquí al diario de las buenas noticias y hemos brindado con agua, sí, y con la mano izquierda, que es la mano del corazón. Y una persona más que se pasa por aquí para contarnos cómo le ha ido y además explicarnos secretos de un buen escritor. Sí, sí, Ana, porque este libro, bueno, deja yo de hablar, porque me gusta que mis invitados sean los que nos traigan las historias y nos las cuenten. ¿Cómo comienza esta aventura de todas las vidas contigo? Bueno, primero muchísimas gracias por invitarme, Eva. Mil gracias. Y bueno, pues ha sido todo un camino eh, que bueno, durante 3 años bueno, yo siempre había escrito, pero bueno, sentí una necesidad de escribir unas historias en un momento determinado y no podía parar de escribir. Y entonces son dos historias que se entrelazan, una de ellas es en Inglaterra en el siglo XII y otra es en nuestra época, pues en el siglo XXI. Y las dos historias empezaron a crecer de forma separada, luego las empecé a intercalar, bueno, tenían sentido y se iban cruzando y finalmente, pues cuando ya llevaba 2/3 de la novela, llegó un momento que pensé que no podía encontrar un final porque bueno, eran muy distintas, pero bueno, habían tomado un camino ya cruzado y finalmente, pues Ajá. sí, fue un poco una revelación. O sea, era yo quien iba dejándome guiar por la inspiración o por no sé qué. Y bueno, y fue escribiéndola y a la vez iba descubriendo yo esa trama. Abogada Sí, de profesión durante 30 sí. años, nos tienes que contar qué es lo que da pie a ese salto, ¿no? En tu vida y empezar a pintar. Bueno, Ujú. ya estarías pintando y estarías escribiendo, pero a convertir este talento que tú traes Bueno, desde la cuna, seguro, pues a que se convierta en tu modo de vida. Y la abogacía, ¿no? Como dejar, continúo trabajando, lo continúas. que pasa es que, bueno, sí, la escritura se ha convertido ya en una parte muy importante y a acompañar a otros autores también. Pues como muchas cosas en la vida, a raíz de pues un tema personal, un tema de salud que me tuvo un tiempo pues estando, pues no tenía que trabajar, estuve un tiempo de baja, bueno, pues siempre había escrito, pero es verdad que a raíz de eso te planteas muchas cosas y dices, bueno, si yo siempre he querido y yo siempre he querido hacer, yo animo a cualquier persona que si quiere hacer algo, lo que sea, escribir, pintar, tocar un instrumento, lo vas dejando, lo vas aparcando y aunque siempre había seguido dibujando, había seguido escribiendo, pero para mí. Y ya tomé la decisión de decir, bueno, ¿por qué no publicar o por qué no sacar esto y por lo menos tener, al principio solamente era la ilusión de tener un libro en tus manos, algo Qué que hubieses bueno. creado tú. No tenía más ambición que tenerlo en mis manos, regalárselo a mi gente conocida y bueno. Pero es verdad, empecé con poesía, empecé publicando poemas que llevaba escritos desde siempre y bueno, pues tuvo bastante, me gustó hacerlo, me gustó el proceso creativo de además editar, publicar, hacer alguna pequeña presentación, darlo a conocer entre mi gente. La poesía es muy minoritaria, con lo cual pues tampoco esperaba yo de repente tener ahí un boom, pero bueno, ya me abrió la puerta Claro. a ver aquello pues como una posibilidad para seguir publicando. Y entonces la novela, que estaba ya casi terminada, llegó su fin, realicé el viaje
que hay una especie de lugares en Inglaterra en el siglo XII ¿Te que has yo ido cuento. hasta allí? Realicé el viaje, hice No. una ruta, que de hecho hay una ruta, mi editora me decía, Pero, puedes ponerla en el libro, porque si alguien pero quiere ambientándolo seguirla, históricamente, o sí, sí, sea, sí, sí, claro, porque entonces irían a visitando los caballo, lugares, estas cosas, ¿no? sí. Es el sur de Inglaterra, es la parte de Bath, Stonehenge, Madre mía. Nedley, que además el seudónimo viene de ahí, que es una abadía maravillosa. Es una abadía derruida que está en medio de un bosque sin cubierta y están todas las vidrieras, toda la fachada, todos los arcos en medio de un bosque. Es Impresionante. impresionante. Es un lugar maravilloso. Me gustó tanto que lo tomé como seudónimo. Anneli. Totalmente, totalmente, que a mí la verdad es que me ha súper sorprendido. Decimos, Inglaterra, año 1153. Adina, de 15 años, es que no nos habías dicho el nombre de las protagonistas y se puede contar porque está Sí. aquí. Adina, de 15 años, aguarda bajo la intensa lluvia de la noche a que el grupo reunido en torno a Stonehenge se marcha. España, año 2022. Diana, abogada en Oviedo, de 31 años, cree tener una vida exitosa a pesar de no encontrar el amor. Y estas dos mujeres y una tercera, Leonor, que entrelazan sus historias. Sí. Pero yo intuyo que el escribir este libro ha sido hasta más para ti, más reconfortante el camino, ¿verdad? Lo que estás contando de todo. ¿Y cómo te documentas? ¿Cómo lo has hecho? Cuéntanos, porque también creo que algo de historiadora tienes. Sí, sí, me gusta mucho la historia. Yo estudié en la UNED historia ya, pues cuando ya estaba trabajando por gusto y la época, bueno, la Edad Media en este caso y el siglo XII en concreto y la figura de Leonor de Aquitania, pues siempre me habían llamado la atención. Entonces no es un personaje principal en la novela, no es protagonista, pero sí que es un personaje importante en la novela. Entonces toda la parte documentada es pues sobre todo la parte histórica donde cuento hechos reales que acontecieron. Ahí no quería equivocar datos y quería contarlo bien, entonces esa parte está muy documentada. De hecho, la protagonista Adina del siglo XII vive acontecimientos importantes en Inglaterra que tuvieron lugar y los vive en primera persona, que también eso es muy, muy bonito porque es novelar claro. un hecho y a la vez hacer ver a los personajes, contarlo, pero además es estar presente ella allí. Y ese sí, Adina sí es un personaje de ficción. No existió, pero sí existió porque representa a tantas mujeres anónimas que han hecho cosas importantes en la historia, porque Adina hace una cosa muy importante que pasa a los anales de la historia sin que conozcamos su nombre. No han trascendido. No me hagas spoiler porque claro, luego la liamos. Una mujer del siglo XII, campesina, normal y corriente, no trasciende. Ya. Trascienden reyes, reinas, obispos, figuras relevantes. Sí. No trasciende una persona que es pues del pueblo normal, a pesar de que lo que pudo hacer pues sí que es algo relevante. Entonces es una reivindicación también de las mujeres. Mujeres poderosas como Leonor de Aquitania, que tuvo muchísimo poder en su época, y mujeres no tan poderosas que tuvieron papel importante en la historia. Después de escribir el libro, que tú has hecho las ilustraciones, porque hemos dicho que también la pintura te llama, ¿no? Recibes esa llamada, ¿no? de esa parte artística, de creación. Y ni corta ni perezosa, además, ya todo escrito, maquetado, con las ilustraciones, lo editas tú, montas tu propio sello editorial. Sí, al final para una persona que empieza a escribir es muy difícil publicar con una editorial grande, puedes mandar el manuscrito, puedes intentarlo, se consigue, hay muchos autores nuevos que día a día pues las editoriales apuestan por ellos, pero yo tenía prisa por publicar y no podía esperarme demasiado pues porque tenía mucha prisa, con lo cual empecé a investigar, empecé a ver cómo podía yo, bueno, por supuesto maquetarlo, con una persona que también es escritor, que me ayudó muchísimo. Las ilustraciones eran mías. Sí que es verdad que yo contraté una editora para que me hiciese la revisión
ya un poco de estilo, ortotipográfica, a la que claro. doy las gracias en el libro porque es lo mejor que he hecho, pero es una freelance, es una editora pues que trabaja para editoriales y ella además Qué bueno. edita trabajos y revisa. Entonces ya detrás hay una revisión profesional, pero después yo pues quería elegir el tipo de letra, elegir las tipografías, elegir la portada, elegir hasta el formato. Entonces, por supuesto, incluir mis ilustraciones. Bueno, eso realmente fue una sugerencia de Rebeca, de mi editora. Me dijo, ¿por qué no metes ilustraciones? Dije, sí, es que las tengo además hechas. Porque yo a medida que iba escribiendo, iba viendo Claro. lugares, los iba dibujando para mí. Entonces dije, sí, sí los tengo, o sea, no tengo que hacerlos, ya están hechos. Total, que al final pues opté por autopublicarme, al ser abogada, pues la parte jurídica, la parte legal, pues también, Claro. también por de Resuelto. formación profesional. Y ya finalmente pues llegar a un acuerdo con la imprenta y autopublicar y autoeditar y autopublicitarme. Y a raíz de eso y de ver ese proceso tan bonito, porque es un proceso muy bonito, pues pensé, ¿y por qué con otro autor que también siguió mis pasos y lo hicimos juntos? Dijimos, ¿por qué no hacemos lo mismo para gente que quiera vivir este proceso de esta manera? Porque es verdad que hay muchas editoriales de autoedición, Sí. muchas, y hay mucha oferta. Pero a veces hay tanta oferta, por lo menos yo vi tanta oferta que a veces te pierdes un poco. Mm. Y bueno, al final pues ellos van a editarte el libro, pero no ponen ese cariño como si fuera un autor que está además viviendo el mismo proceso. Y yo pensé, bueno, pues si hay alguien que de verdad quiere hacerlo de esa manera más artesanal, como no tiene un fin mercantilista el sello editorial, sino más tiene un fin de acompañamiento, pues tal vez haya gente que quiera. Y efectivamente, sí que hay. No, no tenemos muchísimos números de autores, pero sí que tenemos autores muy cuidados, a los que cuidamos. Flavo Domus. Es que no me venía el nombre. Flavodomos. Flavo Domus. Es Y casa amarilla en latín. es que es lo que te iba a decir, digo, que habéis, aquí lo veo, veo que es una casita amarilla y, ¿y ahora cuántos autores estáis acompañando? Ahora Más o mismo tenemos menos. 3. Qué Ahora bien. mismo 3. Y llevamos ya editados a otros 3. Desde hace año y medio, más o menos. Entonces, como te digo, es un proceso muy cercano. Nos reunimos con ellos, algunos necesitan orientación como escribir, otros lo tienen muy claro y lo que necesitan es maquetar y darse a conocer y conseguir pues imprenta y los ejemplares. Otros lo que quieren más es difusión, pues presentaciones, Claro. poder vender su libro en nuestra web, en este caso, en plataformas como Amazon. Es un tema más cercano, más artesanal. Cada uno, pues lo que necesite, se le intenta ofrecer. ¿Qué consejos le darías a un autor? Bueno, que os elija a vosotros o que elija lo que tú dices. Hay muchísima Sí. oferta de editoriales de autoedición. ¿Qué ha sido unos tips para...? Yo el primero, si me das permiso, que es Tú también eres que soy autora. autora, y es escribir todos los días, aunque sea 10 minutos. Uh-huh. Que sea Sí, ponerte un ratito y elegir un sitio donde aquí estoy escribiendo el libro, aquí, ¿sabes? Y hacer todo tu ritual, aunque sean 10 minutos. Y al final exacto, el libro sale. exacto. Si tú tienes una idea y la quieres llevar a cabo, tienes que poner un poco de esfuerzo, porque al Claro. final la inspiración no puedes estar sentada haciendo otra cosa y esperar que de repente te entren ganas o tienes que estar concentrada, por lo menos yo necesito saber que voy a tener más de media hora, porque media hora no llego a entrar. Ya. A lo mejor cuando es un ensayo o estás escribiendo otra cosa, Sí, te da más tiempo, pero o estás contando, pero cuando es una novela, en mi caso por lo menos, o te pones a escribir, en este caso una novela, yo necesito entrar otra vez en la historia y necesito retomar un poco y ver claro. por dónde iba y desarrollar un poco lo que quiero. Entonces hay veces pues que escribes una página y en cambio hay otras que no puedes parar de escribir porque estás tan metida Y sale y sale todo. todo. Entonces yo Sí. necesito tener por delante, saber que puedo tener un par de horas, que a lo mejor luego no estás las 2 horas o a lo mejor tiras y estás 3 o 4. Yo he llegado a escribir muchas veces de noche, me he levantado y me he puesto a escribir. O me levantaba trabajando con la casa, los niños, pues me levantaba muy temprano, me levantaba a las 6 de la mañana y hasta las 8 podía estar escribiendo.
y luego ya empezaba, pues me tenía que ir al trabajo o lo que sea. Pero necesito por lo menos tener 1 hora o 2 por delante. Otro consejo, vamos a darle. Otro consejo, la rutina también. Intentar escribir, yo por lo menos en el mismo sitio, me intento estar cómoda y tener esa, pues estar tranquila, estar cómoda, y a veces te concentras de tal forma que se te pasa el tiempo y no te das cuenta. Sí. Y otras veces, si por lo que sea ese día no sale, pues no pasa nada. Te levantas y te pones a hacer otra cosa. Porque hay veces que no, que tienes un pequeño bloqueo o lo que sea. Pero bueno, lo normal es que si estás muy metido en la historia, sí, salga. ¿Y qué te parece? A ver si opinas lo que yo, que todo el mundo tiene una historia que contar. Sí, la realidad supera la ficción, siempre. Siempre hay algo que, de hecho yo tengo, fíjate, hay una cosa en el libro, no revelo nada si lo cuento, hay un accidente, digamos, 2 personas que mueren. Es la hermana de la protagonista, pero esto se sabe desde el principio, murió. ¿Y cómo murió? Pues murió escalando, que iba con una amiga a Huesca y tuvieron un accidente. Pues eso es un homenaje a una chica que yo conocí en mi trabajo, que bueno, yo trabajo en promoción inmobiliaria y estábamos trabajando y una compañera de la constructora que estaba en postventa, pues se marchó de vacaciones en agosto y en Huesca pues tuvo ese accidente y murió con 29 años. Entonces, cuando yo escribí eso, es un homenaje que yo le hice a ella. O sea, mucha gente que ha leído y me conoce y la ha conocido, pues nada más leerlo la ha reconocido. El resto de personas que no la conocen, pues lo cuento y ya está. Pero es una forma de inmortalizarla para mí en un libro. Es una anécdota, pues bueno, podía haber tenido esa persona pues un accidente de cualquier otro índole, pero bueno, yo quise hacer ese, pero es en homenaje a Lucía, que es como se llama la chica. Pues la realidad te sirve muchas veces para inspirarte. Pues la homenajeamos, sí. Sí. Sí, además que esto lo dicen, ¿no? Lo de antes de morir, plantar un árbol, escribir un libro, Tener un hijo. Tener un hijo. Bueno, muchos no tienen hijos, pero escriben mogollón de libros o tienen perros, o sea que o tienen lo del animales. hijo yo lo variaría, pero sí lo de escribir la historia de tu vida yo lo veo muy terapéutico, lo veo necesario, lo veo que te hace crecer un montón, porque claro, cuando luego la gente empieza a leerte desde fuera y te pregunta, no, pero ahí hay algo tuyo, ¿no? Ahí es autobiografía. Siempre hay algo, siempre hay algo que el autor... Sí. Aunque no quieras reflejar nada tuyo, pero siempre hay algo, porque al final es tu forma de ver la vida, tu forma de contarla. Y escribir es terapéutico, como dices tú, aunque no sea para publicar, aunque solo sea para desahogarte, para poner las ideas en claro. Muchas veces tienes una confusión, tienes que tomar decisiones y pues ponerse a escribir al final trasladas un pensamiento que tiene que pasar por tus sentimientos y tiene que trasladarse a través de tu mano o escribirlo con el ordenador y al final estás analizándote y es muy bueno. Y luego también recordar de vez en cuando vuelvas a leer algo que has escrito con 20 años, pues dices, ay, pues mira cómo pensaba yo, mira cómo era, o esto se me hubiera olvidado si no lo hubiese escrito. Claro, exacto. Porque al final las cosas las vamos olvidando y va quedando un pozo, pero no te acuerdas de los detalles, no te acuerdas de... Y eso es muy bueno, yo tengo diarios escritos de siempre. Una servidora también. Este libro es del tipo de los escritores, ¿no? Que son brújula, ¿no? Bueno, ¿no? Sí, sí. Y que, no sé, bueno, es que esto, claro, me la he chivado, es que tengo ventaja, porque la tengo aquí y tal. Creo que la siguiente obra ya va de mapeos, ¿no? Sí, va de mapas. Sí. Para mí el escritor brújula pues es aquel que se va dejando un poco guiar y la historia le va llegando según va escribiendo, y el autor que es más mapa pues tiene una historia ya en la cabeza muy estructurada y la va desarrollando, pero bueno, sabes ya cómo va a terminar y cómo va. Y así es la segunda novela. Pues va a ir más por una vía un poco más tradicional, pues va a ir a través de una editorial y bueno... Es una novela, ¿no?
Sí, es novela. No te saco más. Es novela, te puedo decir que está ambientada en el siglo XIX, Guau. entre 1815 y 1840 y 48, 49, 50, hasta ahí. Ajá. Y es la vida de una mujer que existió, bueno, y es muy interesante, pero no puedo decir No, mucho no, no, más. no, ni se te ocurra, a ver No puedo si decir mucho más. se nos va a escacharrar la cosa. Bueno, pues ahora yo te voy a pedir para terminar, que está ¿Sí? aquí el cuadro de mi papá, de Qué bonito. don Pedro Robles. Es muy interesante, pero no puedo decir No, mucho no, no, más. no, ni se te ocurra, a ver No puedo si decir mucho más. se nos va a escacharrar la cosa. Bueno, pues ahora yo te voy a pedir para terminar, que está ¿Sí? aquí el cuadro de mi papá, de Qué bonito. don Pedro Robles. Y bueno, pues Me encanta. cada día, cada segundo, cada vez que viene alguien, descubrimos algo nuevo en el cuadro. Entonces, a ver a ti, Ana, ¿Qué me dice? ¿qué te dice? Pues mira, a ver, yo veo dos figuras que si se unen pueden formar un corazón completo, bueno, como dos corazones un poco partidos, que están bailando, para mí, que están bailando y están iluminados por un sol. ¿Y alguna palabra? ¿Lees alguna palabra? pues leo, a ver, no sé, puedo leer la palabra fin, pero no estoy... ¡Fin! Fin. ¿Ves? Esa yo no la había visto. Ya está. Pues gracias por descubrirnos el fin. El Pues fin que nos viene muy bien. hasta el siguiente libro. O sea, vamos a Hasta brindar. el siguiente libro. Muchísimas gracias. Gracias, Gracias Ana. a ti, Eva. Gracias. Gracias. Adiós. Adiós.